Los nuevos descubrimientos en la Iglesia del Santo Suplemento se produjeron durante una reciente restauración en torno a la tumba de Jesús. Bajo las antiguas piedras de Jerusalén, ocultas en el corazón mismo de la fe cristiana, ha salido a la luz una revelación asombrosa. Arqueólogos, guiados por las cuidadosas manos de la historia, han descubierto algo extraordinario bajo la iglesia del Santo Cefilero, el lugar sagrado que durante mucho tiempo se creyó que era la tumba de Jesucristo. Pero este descubrimiento no es solo un capítulo más en la historia de la arqueología. Es un momento que podría transformar nuestra comprensión de la narrativa más profunda del mundo. En el video de hoy revelaremos los detalles de este asombroso hallazgo. Mostraremos cómo respalda directamente la narrativa bíblica y explicaremos por qué este descubrimiento es mucho más importante de lo que la mayoría de la gente cree. No se lo pierdan, porque lo que están a punto de escuchar podría desafiar todo lo que creían saber. Todo comenzó con un proyecto de restauración en 2022. Comenzó bajo la iglesia del Santo Cefilero, uno de los lugares más sagrados y visitados del cristianismo. Se cree que es el lugar de la tumba de Jesús. Un equipo de arqueólogos liderado por la profesora Francesca Stasola de la Universidad Sapiens de Roma comenzó a trabajar en la preservación de la antigua estructura de la iglesia. Pero a medida que excavaban más profundamente descubrieron algo completamente inesperado, algo que podría cambiar nuestra percepción de este sitio y potencialmente la historia de la Biblia misma. Lo que encontraron bajo el suelo de la iglesia no era solo más piedra o reliquias antiguas. En cambio, descubrieron un jardín de 2000 años de antigüedad. Este jardín intacto y conservado durante milenios contenía olivos, vides y otras plantas, justo el tipo de plantas que habrían crecido en tiempos de Jesús. El suelo cuidadosamente conservado bajo la iglesia durante siglos contenía restos de semillas antiguas, huesos de aceituna, pepitas de uva y otros restos vegetales tan perfectamente conservados que era como si hubieran estado esperando a ser encontrados. Estas semillas y el polen encontrado en el suelo ofrecen una conexión increíble con el pasado, un vínculo tangible con la flora que alguna vez rodeó esta zona. Lo más sorprendente del jardín, sin embargo, es que no se trataba de una simple colección de plantas al azar. Los parterres estaban organizados y delimitados por muros de piedra. No era un jardín silvestre. Había sido cultivado intencionalmente. Las personas que trabajaban esta tierra la habían moldeado, cuidado y preservado. No era solo un lugar para cultivar alimentos. Era un espacio cuidadosamente planificado, lo que sugiere que podría haber tenido un significado más allá del mero sustento. Pero el descubrimiento no termina ahí. Debajo del jardín, los arqueólogos también encontraron tumbas excavadas en la roca talladas directamente en ella. Estas tumbas enterradas en las profundidades de la tierra ofrecen aún más pistas sobre quienes habitaron este lugar y la naturaleza sagrada del mismo. Surge la pregunta: ¿estaba este jardín vinculado a prácticas funerarias o formaba parte de un espacio sagrado más amplio? ¿Podrían estas tumbas halladas tan cerca de la iglesia brindar una visión más profunda del contexto de la época de Jesús? Este jardín oculto durante tanto tiempo bajo la iglesia del Santo Cefilero no es solo un hallazgo arqueológico. Es un vínculo directo con el pasado, un recordatorio de que la historia a menudo yace bajo la superficie esperando ser descubierta. Es un espacio que nos revela algo más profundo sobre las personas que vivieron aquí sobre la tierra y sobre la naturaleza sagrada de este lugar. Durante siglos, hemos conocido esta iglesia como el sitio de la tumba de Jesús. Pero ¿y si la tierra que se encuentra debajo encierra aún más significado del que creíamos? ¿Y si nos está contando algo sobre la vida de las personas que creyeron, las que vivieron, trabajaron y oraron aquí?
El descubrimiento de este jardín no solo añade una nueva dimensión a nuestra comprensión de este lugar sagrado, sino que podría cambiar nuestra perspectiva sobre la historia y la narrativa bíblica. El descubrimiento de este antiguo jardín bajo la iglesia del Santo Cefilero es mucho más que un hallazgo arqueológico extraordinario. Ofrece una confirmación física directa de un momento clave en la narrativa bíblica. En el Evangelio de Juan 19:41 leemos: «En el lugar donde fue crucificado había un huerto». Durante siglos este pasaje se ha interpretado de diversas maneras, y muchos eruditos han debatido si Juan hablaba metafórica o simbólicamente. ¿Era el jardín un recurso literario o un lugar real? Sin embargo, la reciente excavación bajo la iglesia disipa cualquier duda sobre la literalidad de la descripción de Juan. Este jardín, con sus olivos vides y demás vegetación, no es una metáfora. Es el jardín que Juan describió, un lugar vinculado a los acontecimientos históricos y físicos que rodearon la crucifixión y el entierro de Jesús. La importancia de este descubrimiento es incalculable. Durante años, los eruditos que habían cuestionado la veracidad literal de ciertos aspectos del Evangelio se vieron obligados a reconsiderar sus posturas. El jardín hallado bajo la iglesia no es un lugar simbólico ni una invención de la tradición cristiana posterior. Este fue el lugar exacto donde, según el Evangelio, el cuerpo de Jesús fue sepultado tal como lo describió Juan a las afueras de la ciudad, en un jardín. Este descubrimiento esclarece un debate de larga data en el ámbito de los estudios bíblicos. Los críticos habían argumentado durante mucho tiempo que el jardín descrito por Juan era simplemente un elemento simbólico, una metáfora espiritual o teológica, más que una ubicación geográfica literal. Algunos habían señalado la tradición del simbolismo cristiano, donde los jardines suelen representar la vida, la renovación o el paraíso, y sugerían que la referencia de Juan a un jardín era una elección artística o teológica más que un hecho histórico. Pero la evidencia física desenterrada bajo la iglesia del Santo Cefilero demuestra lo contrario. El jardín no es un recurso literario, es un lugar histórico real. Este descubrimiento no solo confirma el relato de Juan, sino que también nos recuerda cómo la arqueología puede servir de puente entre la fe y la historia. El suelo bajo la iglesia del Santo Cefilero contiene evidencia física de lo que describe el Evangelio: huesos, semillas y polen de aceituna conservados en la tierra durante siglos. Esta evidencia tangible proporciona un vínculo concreto con el texto bíblico, otorgando mayor peso y credibilidad al relato centenario. La importancia del descubrimiento bajo la iglesia del Santo Cefilero trasciende el propio jardín. También profundiza nuestra comprensión del lugar de la crucifixión y el entierro de Jesús. En Juan 19:20 aprendimos que el jardín estaba fuera de la ciudad. Un detalle crucial que coincide perfectamente con el contexto histórico de la crucifixión. Los evangelios enfatizan repetidamente que Jesús fue crucificado fuera de las puertas de la ciudad. Hebreos 13:12. Juan 19:20. Un lugar que se encontraba fuera de las murallas de la antigua Jerusalén. Esto no era un detalle casual. Tenía un significado tanto religioso como legal. Según la ley judía, las ejecuciones generalmente se llevaban a cabo fuera de la ciudad para evitar profanar la santidad de Jerusalén. El descubrimiento del jardín y las tumbas fuera de las antiguas murallas de la ciudad es una confirmación directa de la descripción bíblica. El jardín, tal como lo describe Juan, se encuentra precisamente en el lugar donde debería estar, en un sitio que habría sido considerado un cementerio, como lo habría sido la antigua Jerusalén. Cementerios justo fuera de sus murallas. Esto se confirma aún más por la disposición geográfica de la antigua Jerusalén, que estaba fortificada con murallas que rodeaban la ciudad. El área que rodeaba las murallas se habría utilizado como cementerio, y la ubicación del jardín bajo la iglesia coincide con esta realidad histórica. Además, la disposición física de las tumbas añade otra capa de confirmación.
En el Evangelio de Mateo 2760 y Juan 19:41, leemos que Jesús fue sepultado en la tumba de un hombre rico, José de Aritea. Las tumbas descubiertas bajo el jardín encajan perfectamente con esta descripción. Estas tumbas no eran simples sepulcros ni excavaciones apresuradas. En cambio, son tumbas recién excavadas en la roca que reflejan las prácticas funerarias de la élite. Este diseño coincide con el tipo de tumba que habría proporcionado una persona adinerada. Tal como los evangelios describen a José de Aritea ofreciendo su tumba para el entierro de Jesús, las tumbas coinciden con los detalles de Marcos 15:46, que afirma que Jesús fue sepultado en una tumba excavada en la roca. Las tumbas excavadas en la roca halladas bajo la iglesia coinciden exactamente con esta descripción. La calidad de la construcción de estas tumbas es la esperada para una tumba utilizada por una persona adinerada de la época. Esta conexión entre las tumbas descubiertas y el relato evangélico de José de Aritea ofrece otra importante evidencia que vincula los hallazgos arqueológicos con el relato bíblico. Estos descubrimientos contribuyen significativamente a validar la ubicación de la crucifixión y el entierro de Jesús. La evidencia hallada bajo la iglesia del Santo Cefilero refuerza la conexión entre los textos sagrados y la realidad física del lugar. Las tumbas, el jardín y la ubicación fuera de las murallas de la ciudad coinciden con los detalles proporcionados en los evangelios, confirmando que este es en efecto el lugar donde tuvieron lugar estos acontecimientos trascendentales. Evidencias sin precedentes. 6 confirmaciones del relato bíblico. La importancia del jardín y las tumbas descubiertas bajo la iglesia del Santo Suplemento es incalculable. Cada evidencia revelada ofrece una confirmación irrefutable de la narración bíblica. Analicemos 6 confirmaciones cruciales, cada una de las cuales refuerza la veracidad de los relatos evangélicos. Primera confirmación. La ubicación del jardín fuera de las murallas de Jerusalén es una de las pruebas más convincentes. En Juan 19:20, se nos dice que Jesús fue crucificado y sepultado en un jardín a las afueras de la ciudad. Un detalle que sienta las bases para todo lo que sigue. Las tumbas y el jardín descubiertos bajo la iglesia se encuentran justo donde deberían estar, fuera de las murallas de la antigua ciudad. Esto no es una coincidencia, no es solo una aproximación. Coincide exactamente con la descripción dada en el Evangelio de Juan, lo que verifica que este es el lugar real del entierro de Jesús. Segunda confirmación. Las tumbas mismas ofrecen una segunda confirmación contundente del relato bíblico. Estas tumbas no son sepulcros comunes, sino tumbas de piedra recién excavadas. Y lo que es importante, su diseño refleja el tipo de tumba que habría utilizado una persona adinerada. Esto coincide perfectamente con el Evangelio de Mateo 2760, que nos dice que José de Aritea, un hombre rico, preparó su propia tumba para el entierro de Jesús. El hecho de que estas tumbas estén talladas de una manera acorde con las prácticas funerarias de la élite de la época refuerza la afirmación bíblica. No se trataba de tumbas cualquiera, eran el tipo de tumbas que alguien como José de Aritea, descrito en los evangelios, habría ofrecido. Tercera confirmación. Las tumbas fueron talladas a mano en roca sólida, no en cuevas naturales, lo que confirma el relato bíblico. Marcos 15:46 describe el entierro de Jesús en una tumba excavada en la roca. Este detalle de la construcción de la tumba suele pasarse por alto, pero tiene un profundo significado. En la antigua Jerusalén era común que las tumbas se tallaran directamente en la roca, pero la naturaleza específica de estas tumbas, talladas y moldeadas a mano deliberadamente, coincide exactamente con la descripción del Evangelio. La maestría artesanal de las tumbas descubiertas bajo el jardín apunta al alto estatus de la persona para quien estaban destinadas.
Y es una prueba más de que estas tumbas fueron diseñadas exactamente como describe la Biblia. Cuarta confirmación. Otra confirmación sorprendente reside en la accesibilidad inmediata del jardín. Los evangelios nos dicen que Jesús fue sepultado rápidamente debido a la proximidad del sábado. Mateo 27, 57 a 60, Marcos 15, 42 a 47. La ubicación del jardín, justo a las afueras de las murallas de la ciudad, lo habría convertido en un lugar ideal para un entierro rápido en una situación de urgencia. Un lugar cercano y disponible habría sido invaluable. Este jardín, con sus parterres cuidadosamente organizados y su proximidad a la ciudad, encaja a la perfección con la urgencia del entierro de Jesús. Era un lugar de fácil acceso en los últimos y desesperados momentos previos al sábado, cuando el tiempo se agotaba. En quinta confirmación, la presencia de olivos y vides en el jardín evoca directamente las imágenes del Evangelio de Juan. En Juan 19:41, el jardín se describe simplemente como el lugar donde fue crucificado. Sin embargo, las imágenes del jardín evocan una profunda resonancia espiritual. Los olivos, las vides y otras plantas que se encuentran en este jardín se corresponden con la flora mencionada en la Biblia, incluido el olivo, que tiene un significado espiritual particular. La rama de olivo se considera a menudo un símbolo de paz y reconciliación, una metáfora apropiada para la resurrección, la renovación de la vida y la esperanza que siguió a la muerte de Jesús. La flora del jardín no es solo una curiosidad agrícola. Resuena con los temas presentes en el Nuevo Testamento, ofreciendo una rica conexión espiritual con el lugar. Sexta confirmación. El enterramiento deliberado del jardín por el emperador Adriano en el siglo II proporciona una confirmación única e inesperada de la importancia del lugar. En el año 135 después de Cristo, Adriano intentó borrar todo rastro del cristianismo construyendo un templo romano sobre el lugar de la crucifixión y el entierro de Jesús. Irónicamente, su intento de borrar la memoria cristiana terminó preservando el mismo lugar que intentó eliminar. Los escombros y la construcción dejados por Hadrián sellaron esencialmente el jardín y las tumbas bajo tierra, protegiéndolos de siglos de desgaste y destrucción. Este acto de supresión por parte de los romanos mantuvo inadvertidamente intacto el lugar sagrado. El hecho de que este sitio fuera venerado por los primeros cristianos, hasta el punto de que Hadrián se sintió obligado a cubrirlo, sirve como confirmación de que no se trataba solo de un lugar de entierro, sino de uno de inmensa importancia religiosa e histórica. Quinta parte. ¿Por qué este descubrimiento es mucho más importante de lo que nadie imagina? Si bien este descubrimiento puede parecer un hallazgo histórico fascinante, es mucho más que una simple curiosidad para los arqueólogos o una pieza convincente de la historia antigua. Este descubrimiento es una poderosa verificación de la exactitud de la Biblia. Durante años, los escépticos han afirmado que la Biblia está llena de mitos, símbolos e historias exageradas que no pueden considerarse historia literal. Pero este descubrimiento pone esos argumentos en una posición difícil. El jardín es real, las tumbas son reales. El lugar exacto donde Jesús fue crucificado y sepultado no es una mera abstracción teológica ni una historia simbólica. Se basa en la historia en tierra real, tumbas reales y plantas reales. Los escépticos, que durante mucho tiempo han argumentado que la Biblia es una narración simbólica o una colección de mitos, ahora deben enfrentarse a la evidencia. Los mismos lugares que la Biblia describe: el entierro de Jesús en el huerto, la tumba de José de Arimatea, la ubicación específica de la crucifixión, han sido descubiertos de una manera que no deja lugar a dudas para quienes han cuestionado la fiabilidad de los relatos evangélicos. Este descubrimiento es un desafío directo. Nos obliga a afrontar el hecho de que la Biblia no es simplemente una colección de historias morales o metáforas. Es un documento histórico profundamente arraigado en lugares reales.
eventos reales y personas reales. Lo que alguna vez fue una historia contada por fe ahora está confirmado por la misma tierra. Este descubrimiento también es significativo porque revela una historia que ha permanecido oculta durante casi 2000 años. El intento deliberado de Adriano por borrar la memoria cristiana preservó el sitio para las generaciones futuras. Su construcción, que pretendía aniquilar la presencia del cristianismo en Jerusalén, terminó protegiéndola para futuros descubrimientos. Irónicamente, el mismo esfuerzo por destruir la historia cristiana acabó protegiéndola. La iglesia del Santo Cefilero se alza ahora como un faro en el mismo lugar donde Jesús fue crucificado y sepultado. Un lugar donde convergen la fe y la historia. Este descubrimiento bajo la iglesia del Santo Cefilero representa un momento singular y trascendental donde la arqueología, la historia y la fe apuntan en la misma dirección. Ofrece pruebas irrefutables de que los acontecimientos bíblicos en particular, los relacionados con la crucifixión y el entierro de Jesús, no son meras enseñanzas espirituales ni relatos míticos, están profundamente arraigados en la historia real. En un mundo donde la validez de la fe se cuestiona con frecuencia, este descubrimiento nos recuerda que el cristianismo no es solo un conjunto de creencias o tradiciones. Se fundamenta en la realidad histórica de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Los lugares descritos en la Biblia no son leyendas lejanas, son reales y esperan ser descubiertos. Al reflexionar sobre este extraordinario hallazgo, recordamos el poder de la fe y la historia. En una época donde el escepticismo suele reinar, este descubrimiento es un llamado a recordar la verdad, una verdad que ha resistido el paso del tiempo y que ahora, gracias a la arqueología moderna, se confirma de maneras que nadie podría haber predicho. Si este descubrimiento te ha conmovido tanto como a nosotros, dale me gusta, suscríbete y comparte este video. Sigamos compartiendo con el mundo esta profunda conexión entre la fe y la historia.